en esta próxima juramentación presidencial, si se juramenta el 28 de julio, alistemos al vicepresidente. Señor Rubén, o sea, la astrología es Condenatoria. Podemos cambiar el destino del papá a partir de la programación del nacimiento de un hijo, también con la mudanza de casa y con la adopción de una mascota. las 3 M's del éxito. Correcto. Una luna llena no ayuda mucho en el progreso de los negocios. O casarse en luna llena, o adoptar una mascota en luna llena, no es bueno, no es saludable. Nacer de día, nacer de noche también afecta. Y cuando eso ocurre, el resultado es la separación de los padres. Constituir un negocio, un emprendimiento. Que inauguraron negocios días antes del eclipse van a tener problemas en la conducción de ese negocio. ¿Qué tal, mi gente linda? ¿Cómo estamos? Arrancamos otro lunes. Gracias por estar siempre conectados y no se olviden, por supuesto, de darle clic al botón de suscribirse. También tienen la oportunidad de ser miembros VIP y también compartan los enlaces de todos los programas. Entran a YouTube, Tampoco Tan Podcast, y ahí tienen un montón de videos sumamente entretenidos e interesantes. El día de hoy tenemos un gran programa, un programón muy interesante. Tenemos a un pionero y experto con más de 50 años de experiencia en todo el mundo astral. Bueno, él dice que es más amplio. Un cosmobiólogo que con su sabiduría y predicciones ha forjado su camino ayudando a muchas personas a lograr la felicidad, la estabilidad en la vida, pero sobre todo a lograr el éxito. Quiero recibir así con un gran aplauso en el set de Tampoco Tan Podcast y tú desde que te conectas atrás de la camarita al gran Rubén Jungblut. Oye, Rubén, gusto de verte. Igual te digo, mi querido Kenji Gerardo. Ay. Datos que los recibí de tu papá. A Rubén lo conozco desde el año 2009, ahí nos conocimos, en situaciones adversas, difíciles, en medio de un proceso judicial que enfrentaba mi papá, y mi papá ya estaba recluido en el penal de Barbadillo. Correcto. ¿Qué comiste de Rubén ese día? Arroz nada más tenía mi papá, ¿no? Lo único que pude aceptar fue el arrocito que tu papá preparaba en su ollita. En su ollita arrocera. Arrocera, porque ustedes sí saborearon un buen chifa, pero era con carne y soy vegetariano. ¿Eres vegetariano? Sí. Y entonces solamente arrocito con sillao. Arrocito con sillao. Y sin sal, porque mi papá el arroz lo prepara así solo con agua. Correcto, y nunca lo ibas a encontrar frío. La olla estaba prendida todo el momento. Mira, qué tales recuerdos, ¿no? Sí, y conversando con él, mi primera pregunta a él fue, ¿cuándo nació? Claro, siempre trato a las personas de usted, pero si ahora te trato de tú, bueno. Entonces le pregunté, ¿cuándo nació? Y él me dijo, yo nací el 25 de julio. Yo no nací el 28, ni el 27, ni el 26, fechas que circulan. No, yo nací el 25 de julio. 25 de julio. ¿Sabías, cierto? No, yo siempre he pensado que mi papá nació el 28 de julio. Es novedad. Yo nací el 25 de julio, me dijo. Ok, fantástico. ¿Y eso está en su partida de nacimiento también? Bueno, que su partida de nacimiento tiene que ser 28. Pero en lo personal me dijo, yo nací el 25 de julio. Y conversando con él le dije que en el año de 1985 se cambió la juramentación presidencial de las 4 de la tarde para el mediodía. La juramentación de Alan García. De Alan García, efectivamente. Y que él aceptó la propuesta de juramentar al mediodía. Pero ese día, 28 de julio de 1985, ¿por qué queríamos que se juramente al mediodía? Eran los días del tercer. Y si se juramentaba por la tarde a las 4, que era el protocolo natural para el Perú,
Sendero iba a seguir avanzando. Entonces se le presentó la idea de que juramente al mediodía. Pero antes solicité el permiso a mi maestro en yoga. Y me dijo, si usted le puede mostrar matemáticamente a la gente de que juramenten al mediodía por tales razones, hágalo. Pero nada de sentimientos. Y si en algún momento las cosas no van bien, no se sienta mal. Ok, perfecto. Entonces, ese día 28 de julio, el planeta Mercurio iba a estar en una posición de retroceso. Y cada vez que Mercurio está en retroceso, como ahora, está en retroceso desde el 26 de febrero hasta el 20 de marzo, que es el tiempo de retraso, pero es el tiempo de los reencuentros, Kenji. Entonces, nos estamos reencontrando. Muy bien, entonces, se le propuso al presidente García que juramente a las 11:30 de la mañana, para que juramente a las 12:36. Ese es un cálculo que se hizo. Pero si le decíamos que juramente a las 12:36, que es lo que se quería, iba a terminar juramentando a la 1. Porque con Mercurio retrógrado siempre hay retrasos. Hay quienes dicen que cuando uno juramenta con Mercurio retrógrado, los presidentes no terminan de gobernar. Bueno, él terminó de gobernar mal, pero lo que pasa es que en plena ejercicio presidencial, le nació su penúltimo hijo, de noche. Y eso significó la caída para su gobierno. Claro. Pero él abrió el camino para que la gente de Leo tenga más oportunidad de progresar en el Perú. Entonces, desde el año de 1985 a la fecha, personas que son del signo de Leo tienen mucho más oportunidades de progreso que cualquier otro signo en el Perú. Bueno, y ahí entra a tallar mi papá. Ahí entra a tallar tu papá. Y siempre he dicho que los del signo de Leo son mis amigos, aunque mal me paguen. No lo digo por tu papá. Siempre, solamente ese es mi dicho. Rubén, para que nuestra gente de Tampoco Tan Podcast, nuestra comunidad, conozca tu trabajo, ¿cuál es la diferencia entre la cosmobiología y la astrología tradicional que comúnmente conocemos? Es cierto cuando nuestro amigo Kenji dice que soy uno de los pioneros, digamos, no el primero, pero sí uno de los pioneros. Y digo esto porque hemos puesto ciertas bases para que se siga la astrología en el Perú como una profesión bien remunerada. Bueno, pero el astrólogo es maravilloso haciendo cálculos y haciendo pronósticos. Pero la diferencia entre la astrología y la cosmobiología es la salida, la solución. El astrólogo prácticamente te condena. El cosmobiólogo te dice, haz esto y tiene la salida. Recuerdo un ejemplo, que se me acerca un caballero, se enamora de una dama rusa. Él estuvo casado anteriormente con una dama de Ucrania. Le gustan las damas de ese lado. Bueno, entonces fue donde una astróloga y le dijo, ni pienses en irte a Rusia a conocerla porque te va a ir muy mal. Ok, le dije, voy a partir de ese hecho que te han dicho que va mal. Pero esa es astrología. Te voy a buscar el día y la hora para que llegues a Rusia, por lo menos el día y la hora para que conozcas a la dama. Eso lo hizo y le va de maravilla con esta dama rusa. Pero bueno, o sea, la astrología es condenatoria. Poco fatalista, tanática. Así es, así es. Y la cosmobiología te da las aristas, las alternativas. Así es. Para buscar la solución. También en la astrología tenemos... O sea, ya depende de uno. También tenemos a Eros, no solamente a Thanatos. Podemos conversar acerca de Eros en algún momento. Pero sí, definitivamente, la cosmobiología, siendo hija de la astrología, te permite encontrar salidas, soluciones a tus problemas. Por lo menos evitarlos. En algunos casos. Y que no continúen. Y básicamente, con los más de 50 años que tengo, descubrí que 3 elementos son muy importantes para modificar el destino de las personas. Digo modificarlos porque en este caso no quiero decir que sí cambiamos el destino. Y entre paréntesis señalo que viviendo en Miami un tiempo y viendo las construcciones de casas sobre pantanos, dije, bueno, se puede transformar el lugar. Entonces nosotros podemos transformar, cambiar los pronósticos que se hacen. Y efectivamente, a partir de la programación del nacimiento de un hijo, podemos cambiar el destino del papá. También con la mudanza de casa y con la adopción de una mascota. Ese es las 3 M's del éxito. Correcto, correcto, correcto. Las 3 M's del éxito. O sea, aplicando
esas 3M, digamos, el destino, el pronóstico... Lo cambiamos. Se cambia radicalmente. Podemos cambiar, definitivamente. ¿Y qué pasa si solo tienes una M? No, todos podemos tener las 3 M's. Okay. Podemos. Algunos que deciden no tener hijos, entonces solamente tienen 2 M's. Okay. ¿De acuerdo? Pero si hablamos numerológicamente, tendríamos que decir que las 3 M del éxito responden al número 456. Y cuando uno comienza a trabajar con el número 456, se da cuenta que al final tenemos el número 3 que representa la salvación. Pero nuestro tema no es numerología, nuestro tema es cosmobiología. Y entonces decimos nosotros, ¿debemos cambiar nuestro destino? ¿Podemos cambiar nuestro destino? Sí, aplicando el mejor momento para mudarnos, buscando el día y la hora. Hay una tendencia natural, porque en algunas ocasiones me han visitado personas descendientes de Japón, que tienen la costumbre de mudarse en luna nueva. Pero no todas las lunas nuevas en el año, que son 12 a 13, son buenas. Algunas son fatales. Es mudanza, no viaje de vacaciones. No, mudanza de casa. Y para mudanza, perdón, y para viaje de vacaciones, siempre recomendamos no llegar al lugar donde vas a visitar, no llegar en luna llena. Más allá de todas las críticas y cosas que se dicen de la luna llena, porque evidentemente la luna llena es algo maravilloso, si no San José, la Virgen María, no hubieran llevado al niño Jesús de Belén a Egipto justamente en luna llena, para que le ilumine el camino. Pero eso es en los aspectos espirituales, en los aspectos materiales, en los negocios. Una luna llena no ayuda mucho en el progreso de los negocios, como por ejemplo, o casarse en luna llena, o mudarse un día en luna llena, o adoptar una mascota en luna llena. No es bueno, no es saludable para el varón. Y claro, también para la dama en luna llena, porque normalmente nosotros, si nos mudamos, o llevamos una mascota a la casa, lo hacemos de día, no de noche. Ajá. Y si entra la mascota en un día de luna llena, porque es maravillosa, la luna llena, hermosa, bonita, entonces estamos creando condiciones para que se separen los amos, los esposos, la pareja. En cambio, cuando hay una luna nueva, estamos reuniendo a la pareja. Y utilizamos la luna nueva para reunir a las parejas que tienen problemas. Pero, repito, no todas las lunas nuevas en el año son buenas. Unas sí, otras no. Oye, como Rubén, el club de Julio Iglesias. estoy tomando nota de todo. Por favor. Tienes 50 años de experiencia, pionero. ¿Cómo así nace esa curiosidad por entrar a la cosmobiología? Tenemos que remontarnos a 1970. 1970. No habías nacido, ciertamente. Creo que ni te habían dibujado en papelito. No estaban en planes. Bueno, me matriculé para estudiar en la Universidad de Ingeniería y había estado trabajando un par de años antes de ingresar a la universidad, juntando dinero, porque al salir del colegio le dije a mi padre que no quería su apoyo. Yo mismo quería llevar mis estudios, trabajar y, en fin, surgir. Bueno, el tema es que cuando me matriculé en la Universidad de Ingeniería, sobró algo de dinero. No hice bien mis cálculos. Y una voz me dijo, ponte a hacer yoga. Y recordé que en algunas oportunidades que había estado pasando por la avenida Larco, la cuadra 7743, en un edificio había una palabra yoga. Fui ahí y me matriculé para hacer yoga. Faltaban 19 días para cumplir 19 años cuando me inscribo en la Gran Fraternidad Universal. Años después, descubrí que el número 19 es muy importante para los templarios, pero también el número 19, y lo digo porque no solamente en el Perú, ven tu programa. El 19. También lo ven en Miami. Y en Miami hay muchos cubanos. Y en Cuba, en estos momentos, hay situaciones muy especiales. Y la gente quiere saber cuándo se va este gobierno. Pero el último eclipse que cruzó Cuba fue el año 1919. Y de ahí otro eclipse va a oscurecer Cuba en el año 2038. Entonces, cuando ingreso a estudiar la yoga en 1970, cuando faltaban 19 días para 19 años, ahí encontré un mensaje para mí, que ahora lo estoy poniendo en práctica a través de los estudios de los eclipses. Muy bien, pero ya tenía como, creo, 3 meses de estudiar yoga cuando recibo la invitación para estudiar cosmobiología. Y eso fue en mayo del año de 1971.
me dieron una beca. No tenía dinero para costear esos estudios. Tenía que pagar mis estudios de universidad. Entonces, yo hacía materiales didácticos, hacía láminas, horóscopos y todo, y así iba estudiando. Y ya después que terminé los estudios formales ahí en la Gran Fraternidad Universal, ya seguí mis estudios de una manera autodidacta. Oye, entonces, Rubén, mi mamá era ingeniero civil. ¿Tu mamá? Claro. De la uni. Sí, sí. Y mi mamá sabía leer cartas. ¿Ah, sí? Eso sí no lo sabía. Me parece lo caso porque mi mamá, teniendo una formación así numérica, científica, Sí, sí. y al igual que mi papá, Sí. mi Claro, papá también, matemático. ¿Sí? matemático, siempre creyeron, ¿no? En la uni buscaba siempre amigos que eran de físicas o de matemáticas, porque los consideraba muy racionales. Entonces con ellos yo me entrenaba, diríamos, para avanzar en el campo de la astrología. Claro. Oye, Rubén, y tú viendo la carta natal de una persona, tú ya más o menos puedes ver cuál va a ser su derrotero. Ciertamente su que rumbo. sí, ciertamente que sí. Sí. O sea, carta natal, ¿te refieres hora, día, mes, año de nacimiento? Sí, definitivamente. ¿Qué es lo que más influye? La carta natal u horóscopo tiene otros nombres, ¿de acuerdo? Nos da información sobre el pasado de la persona. Y cuando decimos pasado, nos referimos a encarnaciones anteriores. Ok. El presente y el futuro. Pero hay un tema aquí, que los astrólogos, claro, los astrólogos jóvenes dicen, claro, como soy un astrólogo viejo, ¿no? El gallo viejo mata con el ala, ¿no? Dicen. Pero en fin, nos hemos enfocado a estudiar una astrología conocida como astrología occidental. Entonces, si le preguntamos a nuestro amigo Kenji cuándo nació, que naciste el 19 de mayo de 1980 a la 1 de la madrugada y minutos, ¿no? Que es el dato que figura en tu parte de nacimiento, pero tu papá me la dio muy gentilmente, decimos que tú eres del signo del Toro. Sí. Pero si conversaras, con un astrólogo oriental o hindú, concretamente te diría que tú eres del signo de Aries. ¿Por qué? Y no del signo del Toro. Porque en la astrología occidental vemos los movimientos de la Tierra de traslación. Okay. Y para la astrología oriental, concretamente de Jyotish o Védica, se parte de los movimientos de precesión. La Tierra tiene varios movimientos, 12. 3 de ellos son muy importantes para hacer un horóscopo o carta natal. El movimiento de rotación, que nos da las llamadas casas astrológicas, que son 12 en un horóscopo, que es una rueda que el horóscopo es como una fotografía al cielo del momento que nace algo. No necesariamente un ser humano, puede ser una firma de un tratado. ¿De acuerdo? Entonces, cada sector tiene un significado. El número 1 nos habla de la conducta, el comportamiento de la persona. El número 2 nos habla acerca de cómo es el dinero y las cosas materiales y valiosas de la persona. El número 3 nos habla de los hermanos, del conocimiento, los estudios, los vecinos. Y así cada significado es importante. Muy bien. Pero no solamente las casas se toman en cuenta por el movimiento de rotación, sino de traslación de la Tierra, que nos habla sobre las posiciones de los signos del zodiaco en estas casas. Pero el movimiento de precesión de los equinoccios también nos habla de los signos, pero desfasados alrededor de 30 grados uno con otro. Es complejo. El tema es de que si no hacemos nosotros un doble horóscopo, oriental y occidental, el que va a una consulta solamente recibe la mitad de la historia de su vida. Rubén, ¿y eso se refiere cuando te dicen, no, tú eres este signo, pero tienes influencia de este signo? Ya, a ver. O de este planeta. Nace una persona bajo el signo de Aries. Ok. Esa persona recibe influencia de todos los signos del zodiaco. En este caso, nuestro amigo Kenji nació bajo el signo del Toro, pero tú recibes influencia de Géminis, de Cáncer, de Leo, de todos los signos. Inclusive, nosotros creemos que solamente son 12 los signos que nos influencian. En realidad, mínimo son 14. 14. 2 signos adicionales. Uno, conocido como Ofiuco, que es un signo que responde a la constelación Ofiuco, que su energía se incrusta dentro de Sagitario, y la otra es Orión,
que desde la constelación de Orión su energía se va hacia Géminis y Cáncer, y de ahí tendríamos los buenos hackers, por ejemplo. Pero en el caso de Ofiuco, tendríamos los grandes resucitadores. No solamente en el campo de la medicina, puede ser en el campo de los negocios. Muy bien, entonces, todos recibimos influencia de todos los signos del zodiaco. O sea, el que está influenciado por Ofiuco son solucionadores de problemas. Y si estudiasen medicina, no se les muere el paciente. Pero Sagitario, que es un nombre mal utilizado en realidad, porque deberíamos decir arquero, pero igual, conocemos como Sagitario a este signo. Sagitario contiene a Ofiuco, pero los extremos de Sagitario son Sagitario. Y dentro del centro es que aparece Ofiuco. Entonces las personas que nacen, por ejemplo, los primeros días de diciembre, son buenos médicos resucitadores. Pero de repente esa persona no tiene el sentimiento, no estudió para ser médico, pero sí para ser economista. Compra empresas quebradas, las resucita, las reflota. Interesante, ¿eh? Oye, Rubén, Sí. yo siempre te he escuchado así hablar que nacer de día, nacer de noche, también afecta. Sí, definitivamente. Normalmente un hijo va a modificar el destino del papá. Nace un hijo, por ejemplo, en el día. Tenemos que definir el tiempo de día. Cuando hay luz de sol, digamos, de día. Ya. Y entre paréntesis señalamos, hay una costumbre internacional de los médicos hacer cesárea entre las 6 y las 8 de la mañana. Entre las 6 y las... Ok. Y cuando eso ocurre, el resultado es la separación de los padres. O sea, y el médico... Cuando naces por cesárea. Por cesárea o por nacimiento natural, pero entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana se produce el alejamiento del padre de la casa. A ver, ¿eso es por el procedimiento médico o por la ventana de... La ventana de influencias. Ok. En un círculo de 24 horas, cada par de horas tiene un significado. Y nacer entre las 6 y las 8 de la mañana significa, para la persona que nace entre las 6 y las 8 de la mañana, una gran oportunidad para ser un gran investigador. Muy bien. Pero el padre no está con él. El padre se va de la casa. El hijo vota al padre. En ocasiones el padre no se puede ir porque no tiene la economía. Se queda a vivir en casa, pero hay como una muralla china entre el hijo y el padre. Muy bien. Entonces, decimos lo siguiente. Nace una criatura, natural o por cesárea, y a eso iba. Hay la tendencia a que se hagan las cesáreas a las 7 de la mañana. Y lo que se provoca es la ruptura de la relación matrimonial. Y el médico aparentemente terminó su trabajo, pero no. El karma lo persigue a este médico por haber causado esa separación. Muy bien, entonces seguimos avanzando en las horas del día y nace una persona entre las 8 y las 10 de la mañana, va a gozar de muy buenas oportunidades a partir de los amigos. Pero un nacimiento entre las 10 de la mañana y las 12 del día, la persona tiene, digamos, mayor contacto con la vida pública y política. Muy bien, pero si nace un hijo por la noche, se desbaratan las oportunidades del padre, con excepciones. Hay excepciones. Un 10% de niños que nacen de noche y pareciera que hubiesen nacido de día, impulsan grandemente a su padre. Yo nací en la madrugada. Así es, pero pareciera que no hubiese nacido de madrugada, si no hubiese nacido al mediodía. Madrugada y en esa época peor todavía, habían apagones. Así es. A cada rato se tumbaban las torres de alta tensión. 1:15, ¿no? ¿Qué dice mi partida? Tú naciste el 19 de mayo y el 11 de agosto hubo un eclipse de sol. Y ese eclipse de sol cruza el Perú. Entonces, cuando nace una persona y un eclipse de nacimiento, que llamamos así al eclipse que aparece, cruza el país donde nace la persona, esa persona tiene un compromiso, una misión con el país. Pero la criatura está pequeña, entonces le presta esa fuerza cósmica al papá. Y el papá entonces enrumba al país. Pero eso lo hace solamente un tiempo. Hasta que el hijo crece y tiene que decir a su papá, papá, hasta aquí ya, ahora me toca a mí. Y en esa situación se encuentra el caballero Kenji.
que tiene que cumplir con su misión. Pero he aquí que cuando nace un individuo y un eclipse de sol cruza su país, se vuelve un gran influencer, una gran influencia. Entonces, los podcasts de nuestro amigo Kenji deben ser pues, por miles. De repente se da la mano con Bad Bunny. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando nació el caballero Martínez, ¿no? Bad Bunny, su eclipse de nacimiento cruza Estados Unidos. Y mira todo lo que causó con su presentación nada más pocos días atrás. En el Super Bowl. Así es, en el Super Bowl, en febrero 8, si no me equivoco, fue domingo. ¿De acuerdo? Después, hablando de cantantes y artistas, hay un cantante de música ranchera, Pedro Fernández. Ya. ¿Ok? Y tiene como 60 años o 50 y tantos años. Su eclipse de nacimiento cruza México, cruza Estados Unidos, cruza Canadá. Ese caballero es una gran influencia. Entonces, y no porque esté conversando con Kenji, pero su eclipse de nacimiento cruza el Perú. Entonces, tienes que hacer algo por el Perú. Definitivamente. Y más acogida podemos esperar que tengas en el sur del Perú que en el norte del Perú. ¿En el sur? Porque tu eclipse de nacimiento pasa por el sur. Yo le he acercado a la producción unos gráficos, de repente para que nos puedan seguir, ¿no? Proyectar el gráfico del eclipse para explicarles. ¿Se puede poner? Genial, ¿ve? Entonces, el 10 de agosto de 1980, un eclipse cruza el Perú, de KF, ¿cierto? Kenji Fujimori. Entonces, cruza por el sur Perú, sur de Lima, Cañete, o sea, esa influencia Ica. Dice 10 de agosto, pero va desde mayo. Claro, claro. Y si nosotros nos apoyamos en lo que dice la Biblia, en el capítulo, me parece que es 4 o 6 de Ezequiel, porque ya se me confunde la barrita antes o después de la V, dice que cada día de tu vida es igual a un año. Entonces, si Kenji nace un 19 de mayo al 10 de agosto, ¿cuántos días hay? Tengo entonces 11, mayo son 12 días de mayo, 30 días de junio, 31 días de julio, bueno, que sean 70, 80 días. Okay. Entonces, cuando se llega a esa cuenta de 80 días, exactamente lo que va desde el 19 de mayo al 10 de junio, se va a producir un acontecimiento grandioso en vuestra vida. Y espero que sea, me gustaría en todo caso que sea, habiendo ya generado grandes oportunidades de progreso para el Perú. Si no es en el sur del Perú, bueno, que sea en la Amazonía peruana, que justamente va a ser atravesada por una serie de eclipses en breve. Pero volviendo a este eclipse, entonces, el eclipse dice que la persona está destinada a hacer cambios importantes en el país. Haciendo una revisión histórica, podemos mencionar a muchos personajes que han nacido con su eclipse pasando en el lugar donde nació y llegaron a ser presidentes. Primero, algunos fueron militares, otros civiles, y llegaron a ser presidentes. Y lo que generaron fueron guerras. Entonces, y hay una declaración que dice que Kenji tiene la potencia para hacer cambios importantes, pero de repente pudiera ser el primer hombre en que hace la presidencia y no desata guerra. Pero cuando nació el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, su eclipse de nacimiento pasa por la selva y él construye lo que se llama la marginal. La marginal. Claro. Y gracias a que ese eclipse se produjo, se terminó la era del caucho en el Perú, que era puro abuso, atropello y esclavitud para los amazónicos. Y eso es algo que le debemos a los ingleses. Ellos se robaron la cepa del caucho y no querían independizar a los amazónicos, simplemente querían tumbar los precios. O sea, un eclipse no necesariamente significa división, guerra. No. En el año de 1994, el 3 de noviembre de 94, el eclipse de sol que cruza el Perú permitió que la telefónica se asentara.
Y hizo una revolución en las telecomunicaciones en el Perú. Cambió totalmente. Así es. Generó cercanía entre Así es. el Perú. Entonces, ya sabe, nuestro amigo Kenji no se puede escapar a su realidad cósmica. Ay, ay, ay. Me dijeron que hable sobre Kenji. Oye, conversando contigo, Rubén, me quedo así sorprendido y siempre con esa curiosidad de querer aprender más sobre ti, ¿no? Con mucho gusto. Y Rubén, dos personas que nacen en el mismo minuto, en el mismo lugar, mismo todo, ¿están destinados a tener un mismo camino o pueden tener diferentes vidas? Aparentemente sí, pero la verdad que son distintos. Y solamente con 2 minutos de diferencia en el nacimiento, ya las personas son distintas. O sea, aquí tenemos que remitirnos. O sea, con 2 minutos de diferencia en el nacimiento, ya las personas son distintas. O sea que 2 mellizos. Ok, uno sale en un momento determinado, de ahí se demora un poquito, 1 minuto y medio, 2 minutos, y es otro ser. Influye totalmente. Totalmente distinto. En el zodiaco, en la rueda, en el zodiaco que tiene 360 grados, cada linecita tiene un significado. Por ejemplo, nace una persona en un día X, pero en una hora en que en la rueda de 12 partes, si pudiesen poner la rueda sería genial. A ver. Entonces hay una línea horizontal que se conoce como la línea del ascendente. Ok, justamente en el lado izquierdo, la línea horizontal marca lo que es el ascendente. Y claro, no se ve bien ahí, pero el signo de Piscis tiene 30 líneas y cada línea tiene un significado. Entonces, nace una persona y una línea aparece y solamente con 2 minutos la línea se mueve y es otro la conducta, el comportamiento de la persona. Después, en los encuentros de las órbitas de la Tierra con la Luna, hay un punto que se conoce como el nodo norte de la Luna, que también está muy presente en el momento de nacimiento para distinguir a los mellizos, un comportamiento de otro comportamiento. Y utilizamos también al nodo, ya que supongo que habrá muchos astrólogos jóvenes, utilizamos el nodo norte de la Luna para hacer crecer a las personas. El nodo norte. Sí, entonces nace una persona y en el Perú nos enorgullecemos de tener estatura baja, pero de repente el papá quiere que su hija o hijo tenga estatura más alta y nació un momento en que no le da la estatura, pero va donde el astrólogo y el astrólogo le dice, bueno, haga un viaje a determinado lugar para aprovechar la fuerza de lo que se conoce como el nodo norte de la Luna y lo hacemos crecer. O sea, tiene que mudarse. No, solamente, perdón, esto es muy importante. Solamente hay que buscar el momento del cumpleaños de la criatura. De 12, 13 años le decimos, vaya a tal lugar para que usted reciba la energía de ese nodo norte de la Luna y empiece a crecer. Mídase, porque a la vuelta de 6 meses lo voy a hacer viajar otra vez en lo que se conoce como el anticumpleaños. Y a la vuelta de 2 años ya tiene talla. O sea, ¿cómo es el anticumpleaños? Ok, imaginémonos un péndulo solar. Okay. Perdón, un péndulo. La bolita, la esfera, va de un extremo a otro extremo. En un extremo, podría decir que esa energía corresponde a la del cumpleaños. Y en el otro extremo, es el anticumpleaños. Hay 2 fuerzas tremendas que permiten conocer el progreso de las personas. El cumpleaños, el anticumpleaños. Yo quiero modificarlos. Bueno, recurro al cumpleaños o recurro al anticumpleaños. ¿Y cómo determino el anticumpleaños? Casi siempre es 6 meses después del cumpleaños. Okay. O sea, una persona que nace bajo el signo del Toro, cuando el Sol esté pasando por el signo de Escorpio, corresponde a su anticumpleaños. O sea, mi anticumpleaños sería en octubre. Digamos, del Mayo, 19 de julio, agosto, noviembre. Octubre. No, porque 19 de noviembre. Comienza el 22 de octubre y se va hasta cerca del 22 de noviembre. Tú naciste un 19 de mayo, 19 de mayo al 21 de mayo que termina, tengo, ¿qué? 5 días, ¿no? Okay. 19 a 21 son 4 días nada más, ¿no? Menos, 2 días. 2 días. 2 días. Entonces, es en noviembre, como alrededor del 19 o 18 de noviembre.
Pero la Tierra no tiene 360 días, ni es una órbita de 360 grados. Es una elipse. Por lo tanto, tengo que compensar ese segmento de la elipse y los 5 días. Por eso es que una persona que nace el 19 de mayo, su anticumpleaños no es exactamente el 19 de noviembre. Puede ser unos días antes, unos días después. Pero es tremendamente importante conocer el lugar donde uno debe recibir la energía de anticumpleaños para mejorar la economía, mejorar la salud de la persona. Te puedo contar el caso de una amiga que fue muy preocupada a buscarme a mi sótano. Yo siempre trabajo en un sótano. Y me dijo, Rubén, me van a despedir. Tienes que hacer algo. Le digo, pero tu cumpleaños todavía faltan 5 meses. No sé, Rubén, pero si no haces algo, me van a despedir por algo que hice y que no debía hacer. Le digo, ¿pero qué hacemos? Ahí le dije, ok, vete al Cusco en 3 días. ¿Pero qué hago en el Cusco? Lo que pasa es que en el Cusco, en 3 días, va a ser tu anticumpleaños. Así lo descubrí. Y no la despidieron. Por eso es que un amigo con quien escribí un libro, escribimos a la Limón el libro sobre astromarketing, la conquista. ¿Cómo se llama el libro? Astromarketing, la conquista del mercado sin hacer la guerra. Ese libro lo pueden conseguir en Amazon o lo pueden pedir, digamos, a la editorial Epistre. Bueno, en ese libro que hicimos con el publicista Joe Gusukuma, él acuñó la expresión el péndulo solar de Jungblut, porque conversábamos sobre el cumpleaños y el anticumpleaños. Y en realidad todos nos movemos bipolarmente. Y el cumpleaños y el anticumpleaños generan buenas oportunidades de progreso, siempre y cuando sepas en dónde estar. O sea, entenderlo, conocerlo. Pero más que saber, más que reunirnos con los amigos a celebrar, sea el cumpleaños o el anticumpleaños, es mejor saber en dónde estar en el día del cumpleaños, el día del anticumpleaños. Que es distinto a moverse de un lugar a otro para mejorar las cosas. En una entrevista que me hizo F, señalé que Kenji tiene la fuerza para sacar a su papá de los momentos difíciles. No sé si vieron esa. Sí. Ok. Entonces, dijimos, si lo movemos de un sitio para otro, va a tener la oportunidad de mejorar al papá. Y lo mismo señalé para otros candidatos. Si movemos al hijo en el tiempo de las elecciones, el papá tiene más oportunidad de ganar una elección. Tú sabes, Rubén, ahora que tocas eso, a mí me mueve mucho el corazón hablar de mi papá. Me imagino. En esa época tenía 12, 13 años, ¿no? Mi papá ya había dado el 5 de abril. ¿Correcto? Estamos en Palacio, al costado de su despacho, y me dice, no sé qué haces, termina el colegio, porque era malazo en el colegio, termina el cole, pero mis detractores y mis enemigos no van a parar hasta verme en prisión. Y tú me vas a sacar de la cárcel. Te hablo año 92. El 5 de abril de 92, un día muy recordado en el Perú, él juramenta el gobierno de emergencia a las 10 de la noche y minutos. Y cuando un presidente toma su cargo de noche, en realidad tiene pocas oportunidades para sacar al país adelante. Fueron días en el que Perú estuvo como arrinconado, pero hay 2 momentos para ejercer el poder. Lo que va de las 10 de la noche hasta la medianoche y lo que va desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. Por eso es que se recomienda que las juramentaciones sean al mediodía. Y solamente excepciones, una juramentación de noche, como en el caso de 1992. Pero si revisamos la historia reciente de Perú, los presidentes que han juramentado de noche y los primeros ministros que han juramentado de noche han sido un desastre para el país. Oye, Rubén, ¿tú crees en Dios? Estudio a Dios, efectivamente. Creer y estudiar son 2 cosas especiales, ¿cierto? Estudias a Dios. Sí. La psicología que movió al mundo en los últimos 2000 años fue la de creer. Desde 1948 para adelante, la psicología que mueve el mundo es la psicología del estudio. Claro, no hay un consenso universal
acerca del día, o por lo menos el año, en que comienza la era del Aquarius, que es la que estamos viviendo. Por eso decimos que estamos viviendo la era de Aquarius desde el punto de vista social. Pero desde el punto de vista astronómico, en realidad el mundo ingresó a la llamada era de Aquarius, la era vertiginosa de los avances de la ciencia y la tecnología, la era de la fraternidad, la era de oro, aun cuando no se ve eso, nada todavía. Sí comenzó en 1948, pero desde el punto de vista de lo astronómico, lo que tenemos que hacer es como hizo el estado de Illinois en su oportunidad. El desarrollo tecnológico se da post Segunda Guerra Mundial. Claro, efectivamente, definitivo. Esa es la era de Acuario. Ahí comienza la era de Acuario. Pero si lo vemos desde el punto de vista astronómico, la era de Acuario recién comenzaría por el año 2300. A menos que movamos las fronteras entre Piscis y Acuario. Y le he movido con unos cálculos y me sale que en 1948. Pero mencioné a Illinois, porque hasta hace pocos años Plutón era considerado un planeta. Y este planeta es algo muy especial que tenemos que conversarlo, porque va a ser una serie de destrozos en el Perú con este gobierno. Plutón y más está adelante. Muy ligado a la guerra, a la violencia, ¿no? Y a la destrucción. Entonces, ¿qué hizo el estado de Illinois cuando se reunieron los astrónomos y dijeron, Plutón ya no es planeta? Illinois dijo, no nos interesa que Plutón digan que no es planeta, pero cada vez que Plutón pase por el meridiano superior de Illinois, es planeta. Entonces, igual, dije, perfecto, no me importa que digan que la era del Acuario comienza en el 2300. Yo ya calculé que hay un alineamiento de estrellas que señalan el inicio de la era del Acuario. Y comienza en 1948. O sea, eso, cuando pasa Plutón, genera inestabilidad social, económica, política. Sí, sí. Confrontaciones. Me hace recordar que en el año 95... ¿Plutón va a pasar por Perú también? Sí, sí. Pero en el año 95 le acercamos la propuesta al ingeniero Fujimori para que juramente a las 11 de la mañana y minutos, está publicado la hora y minutos que él tomó, juramentó su mandato. Recuerdo también, entre paréntesis, que él tenía pues un asesor de literatura, ¿no es cierto? Sí. Ok, no decimos los nombres, pero este caballero no hizo el discurso del ingeniero Fujimori en el 95. Lo hizo otro caballero con quien me reuní y le dije, mira, habla sobre esto, habla sobre lo otro. Y entonces en ese discurso de 1995 se habla de la nueva era. Si lo revisan, van a darse cuenta. Pero bueno, el asesor literario, por decirlo así, del ingeniero Fujimori, se quedó con la gana de hacer el discurso. Y por años estuvo buscando a la persona que hizo ese discurso, que es un amigo mío. Pero llegó a mi consultorio y me dijo, Rubén, tengo estos problemas, pero dicho sea de paso, quiero saber quién hizo el discurso a Fujimori. Ese discurso duró como 4 horas. Bueno, no creo. Bueno, no lo sé. Fue larguísimo. No lo sé cuánto tiempo duró. Pero sí, definitivamente se buscaba que en esa juramentación Plutón ingrese a la casa número 2. Ingresó a la casa número 2 y con eso el Perú se levanta económicamente. Pero Plutón tiene un doble juego. Hace que las personas sean multimillonarias, pero también muy corruptas. Y ese planeta ahora está enfilado contra el Perú. Y Plutón también representa, entre sus significaciones, simboliza a la China. Entonces, Perú tiene problemas con la China, así no lo digan, porque de otra manera hay chinos que están haciendo cosas indebidas en el Perú. O sea, ahorita Perú está influenciado por Plutón. Por Plutón. Por Plutón y por un eclipse que viene. ¿Y eso cómo se puede revertir? Genial. Que no se juramente el 28 de julio. Que se juramente el 15 de julio. El presidente o presidenta que gane no debe de juramentar el 28 de julio. Si juramenta el 28 de julio, no termina su mandato. Claro, a mí me están diciendo que soy un astrólogo malagüero. Claro, yo no soy astrólogo, soy cosmobiólogo. Pero el tema es de que el cielo de una u otra manera va a complotar contra el Perú si el presidente juramenta el 28 de julio. La salida es,
si juramenta el 15 de julio, que es un día importante para la nación, porque se firmó el acta de la independencia el 15 de julio, entonces la fuerza de este planeta Plutón actúa sobre el Leo, no actúa sobre Cáncer. Y el Perú, en el próximo mandato, sería del signo de Cáncer. Y eso va a permitir que el Perú no se quiebre, no se hunda, no sea como una copa de cristal que se hace trizas. Pero si juramenta el 28 de julio, yo digo, estoy contento con ser el vicepresidente, no el presidente, porque el presidente lo vacan y yo subo a la presidencia. Interesante, ¿eh? Ahora, en estas elecciones, la puedo tocar rapidito nomás. Tranqui. Las personas que se presentan por primera vez tienen más oportunidad de ganar la elección que aquellas personas que se presentan por segunda, tercera o cuarta vez. Muy bien. Y de las personas que se presentan por primera vez son los que han nacido en el signo de Cáncer. Hay 4 personas que son del signo de Cáncer, comenzando por el general Quiabra y pasando por López Chao, José Luna y Mario Vizcarra. Muy bien. Entonces, Júpiter, pasando por Cáncer, dice, la victoria se la va a dar a uno de Cáncer. Oye, pero hay 4. No puede ser. Voy a tener que hacer lo que hice en el año 2018. ¿Qué cosa hice en el 2018? En la alcaldía de Lima. Se presentaron 3 candidatos de Escorpio, porque para ganar, el candidato de Escorpio era el primero. Pero habían 3. Entonces, ¿qué dijo Júpiter? ¿Qué hizo? Le dio la victoria al señor Jorge Muñoz, que no era de Escorpio, sino de Aries. Pero ese desafío terminó en que lo vacaron a Jorge Muñoz. Entonces, gana un candidato que no es de Cáncer. El desafío es que no va a terminar la presidencia, por más que yo sea religioso o no sea religioso. Entonces, la salida, la solución es, y ahí está la cosmobiología, juramente usted el 15 de julio, cuando se firmó el acta de la independencia, y es influencia del signo de Cáncer. Pero hay un tema aquí que podríamos verlo en su momento en vuestro horóscopo. Sí. Pero cuando el Perú nació en 1821, nació influenciado por un cuerpo que se llama Ícaro en el signo de Aries. Y los presidentes que son del signo de Cáncer, como que son del signo de Libra, Capricornio y Aries, no terminan bien su mandato, y si lo terminan después mal. Toledo, Humala, PPK, por no mencionar otros, que son Aries, Cáncer, Libra, y bueno, en este momento Capricornio, bueno, ya hablaremos de Nicolás de Piérola. Oye, Rubén, tú dices que estudias a Dios. ¿Cómo confluye o cómo se hace sinergia entre la fe y la cosmobiología? Bueno, en principio... Me ha dejado intrigado eso. Defino a la cosmobiología como un puente. Ok. La astrología y la cosmobiología son un puente. En un extremo del puente está el hombre y en otro extremo Dios. El hombre, para llegar a Dios, tiene que pasar por el puente. Y el puente es el universo, los astros, los planetas, los asteroides, todo el universo. Entonces, si yo me alineo, me sintonizo debidamente con los astros, estoy cruzando el puente para llegar a Dios. En el mundo de la yoga estudiamos las manifestaciones de Dios a través de la naturaleza, a través de sus enviados, de las fuerzas angelicales, que es algo muy importante. ¿Los ángeles existen? Los ángeles también, y trabajamos con los ángeles. Para aquellas personas que no pueden viajar por su cumpleaños o anticumpleaños, están los ángeles. Pero más fácil es viajar por el cumpleaños o anticumpleaños que invocar a los ángeles. Porque invocar a los ángeles para que nos socorran tiene sus reglas. Todo tiene sus reglas. Que son, digamos, en este caso, el respeto, el 5.º mandamiento de la ley de Moisés. No matar. O sea, no comer carne. Entonces, de esa manera los ángeles te ayudan más. Así tú no respetes el 5.º mandamiento, el ángel te va a ayudar hasta un determinado nivel. Yo quiero que me siga ayudando más. Tendré que hacer lo que dicen los ángeles. O lo que dice la ley de la naturaleza. Respeta a la creación. Muy bien. Pero entonces, al nacer,
todas las personas están influenciadas por ángeles. Y dependiendo del día y la hora en que nace, nos corresponderá tal o cual ángel en nuestra vida. Y los ángeles que utilizamos son aquellos que Moisés, a los que Moisés recurrió cuando sacó a su pueblo de Egipto y se lo llevó a la tierra prometida. Esos ángeles que aparecen alegóricamente como columnas de humo, favoreciendo a unos, perjudicando a otros, a los egipcios, son los llamados ángeles. Y lo utilizamos nosotros para las mamás que están esperando un bebé, por ejemplo. Y al hacer el cálculo del día que van a nacer, resulta que no es nada gracioso, nada bueno para el progreso del papá y de la mamá. Entonces tenemos que buscar esa reprogramación del nacimiento. Y para reprogramar ese nacimiento, porque ya 9 meses antes el espíritu sabe quién es su mamá, quién es su papá, el vientre que lo está albergando, y sabe cuándo van a nacer y todo. Pero claro, entonces tenemos que cambiar esa programación. Entonces tenemos que recurrir a los ministros, que son los ángeles, para que hagan una petición, que nosotros la hacemos al ángel, para que el ángel le eleve a Dios y diga, ok, perfecto, cámbiale la programación de nacimiento. Y de esa manera se reorienta. ¿No? Así es. Tú que estás enchufadazo ahorita en el programa y quieres tener un puente al éxito, ¿sabes con quién tienes que hablar? Con Autoplan. ¿Quieres tu carrito nuevo, multimarca? Llama a Autoplan, dile que estás llamando de parte de Tampoco Tan Podcast. Y mira, lo más chévere es que tú puedes estar en rojo, en Infocorp, súper endeudado, y Autoplan te va a dar la mano, te va a apoyar como si fuera un ángel. Autoplan. El tema de los vehículos, no importa cuándo lo compras, cómpralo ya mismo si puedes. El asunto es que tú te sientes en el minuto adecuado y enciendas la máquina para que después, cuando estés circulando todos los días y todos los meses, no haya choque. A ver, o sea, no importa en qué momento te dan el carro, sino en qué momento lo enciendes. Lo enciendes por primera vez. Te sientas en el volante, enciendes la máquina. ¿Cuál es el mejor momento? El mejor momento, en realidad, no te lo puedo decir. Ok. ¿Por qué? Porque todo cambia cada 2 minutos. Cada 2 minutos. Va cambiando todo. Entonces tenemos que hacer una serie de cálculos. Pero de día, ¿es lo recomendable? Bueno, de día sí, es cierto. Pero si lo manejo por primera vez de noche, quiere decir que la casa que vende los autos tiene que trabajar de noche. ¿Sabes lo que tú le digas? Llévamelo a mi cochera, a mi estacionamiento, que yo veré en qué momento lo enciendo. Y de repente el cálculo dice, enciéndalo de noche, porque como eres un joven soltero, entonces necesitas una novia, y entonces con el autito, la chica se va a fijar en ti. Pero es cuestión de buscar el día y la hora para evitar los accidentes. ¿Y los signos zodiacales influye en la relación de pareja, amorosa? Sí. ¿Hay más match con este signo, con este no? ¿Influye? Sí, influye definitivamente. Para que nos sigan, honestamente te pediría, si pudiésemos proyectar ese horóscopo, no voy a hablar de ese horóscopo, pero quiero tomarlo como ejemplo, para que las personas vean en qué campos del horóscopo aparece la vida sentimental. Que en el horóscopo hay bien definidos 2 campos. El campo de los enamorados, hasta de los novios, y otro campo que es la vida conyugal. Ahí está. Ok, por ejemplo, en el sector número 5, de la línea horizontal hacia abajo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. El sector número 5 nos habla de la vida sentimental, los enamorados. ¿Cómo va a ser la vida sentimental de una persona? Muy bien. Ahí puede aparecer una energía cósmica, un planeta, un astro, que indica que su vida sentimental es maravillosa. Entonces él da paso siguiente y se casa. Pero en el horóscopo, después del número 5, viene el 6, que es el trabajo, y después viene el 7, que es la vida conyugal. Y la vida conyugal puede tener una energía cósmica que señala que es un desastre el matrimonio. Entonces dice, caramba, ¿por qué me casé? Pero de repente, en la casa número 5, la energía cósmica que aparece ahí es inarmónica. Entonces dicen, no me puedo casar, ni me voy a casar, porque si no me va bien como enamorado, no me va bien en el matrimonio. Claro. Pero las cosas son distintas. Muchas veces uno tiene penas y tristezas en la vida sentimental como enamorado, y es una maravilla la vida conyugal.
o al revés. Y todo depende del día y la hora y el lugar de nacimiento. Entonces, tenemos 2 horóscopos, 2 personas, para saber cómo le va a ir a la persona. A ver, tengo 2 horóscopos. El horóscopo de ella, el horóscopo de él. Entonces, él me hace una consulta. Y me dice, Rubén, me quiero casar con esta dama, pero quiero saber cómo me va a ir en el futuro con ella. Por lo menos en mi parte económica. Entonces, lo que yo tengo que analizar en el horóscopo de ella, horóscopo es una expresión griega que significa mirar las cosas a través del tiempo, a través del registro de la hora. Entonces, el sector número 8 nos indica cómo va a ser la economía de este caballero cuando se una con esta dama. O sea, ya como pareja. Exacto. La economía de la casa. La economía de la casa, claro, pero básicamente la economía de él. Él nace en un momento que dice que va a hacer dinero vendiendo zapatos, por ejemplo. Se junta con una dama y la dama dice que él va a hacer dinero vendiendo casas. Entonces llega un momento que dice, ¿sabes qué? Ya no vendo zapatos. Ahora voy a comprar una casita y la voy a vender y otra y otra y otra. Pero, ¿de dónde salió esa información? La información sale de analizar la carta astrológica de la pareja y puntualmente el sector número 8. Entonces, desde aquí puedo ver que en este horóscopo el planeta Plutón está en la casa número 8. Si la consulta me la hace la novia, yo le diría, ni lo sueltes a este hombre. ¿Por qué? Porque él ha nacido para que tú seas una persona con buena posición económica. Pero puede ser otro caso, de que ella nace en un momento en que un planeta que no influye positivamente está en la casa número 8. Por ejemplo, Lilith, que no es planeta, que es una energía cósmica, aparece en el sector número 8 del horóscopo de nacimiento de ella. Cuando se casen o se junten y vivan, él va a tener problemas económicos. ¿Pero por qué tengo esos problemas económicos? Ella se los provocó a él. ¿Pero cómo así? En el momento del nacimiento. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Eso no te lo da la astrología. La cosmología te dice, claro, esto es un poco incómodo, pero te dice, como ella tiene a Lilith en la casa número 8, entre paréntesis, Lilith, ¿quién es Lilith? Lilith fue la primera esposa o pareja, dama, que acompañó a Adán antes de Eva. Ella tiene una visión, que los hombres llegan a abusar de las mujeres. De una u otra manera, el hombre iba a ser causa de que la dama tenga sufrimiento. Y cuando juramentó el señor Geri, Lilith estaba señalando que a él le iban a retirar por esa fuerza. Muy bien, entonces, Lilith ha sido condenada por los hombres y por las mujeres también, porque ella tuvo una visión. Ella se adelantó, miró siglos adelante lo que venía. Lamentablemente la astrología en esta parte la han hecho los hombres y las mujeres lo repiten. Y se olvidan de que en el siglo XXI, quien no tiene capacidad de ver el futuro, no tiene cabida en el siglo XXI. Muy bien, pero volviendo al tema de una Lilith en la casa número 8, hace que el esposo pierda dinero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el esposo? El esposo trabaja y el dinero que consigue se lo da a la esposa. Y lo perdió al dárselo a la esposa. Pero si la esposa es buena administradora, entonces la familia crece. Hay abundancia. Hay abundancia. Pero si vamos con el tema que es un machista, que no es mi dinero y no, tú no lo administras, entonces el hombre lo va a perder. Yo te quiero muchísimo, pero mejor te voy a dejar porque contigo me voy a quebrar. Es mejor casarse por bienes separados. O, bueno, ya por bienes separados. O decirle, todo lo que hago es para ti y con eso te demuestro que no te voy a dejar. Bueno, pero en realidad, ¿cómo corregimos esta situación? Adopta una mascota, busca el día y la hora para que entre un animalito a tu casa y solucionamos el problema. Adoptar una mascota, esa es la segunda M. La segunda M. ¿Y eso cómo afecta en la familia, en la pareja? Bueno, pensemos que la familia se mudó. Vamos a pensar que la familia se mudó. ¿Puede ser gato, perro, conejo? Sí, no importa. Okay. Vamos a pensar que la familia se mudó y se mudó ella de día y el esposo está trabajando
Le dice, encárgate tú de la mudanza porque yo tengo un directorio y recién llegaré a la casa a 7, 8 de la noche. Bueno, ya. Llega el esposo, 8 de la noche. Graso error, porque ya no el sol no brilla, ni en Europa, el sol no brilla. Entonces eso va a marcar el punto de caída de él, del hombre, en su progreso, en su trabajo, en sus negocios. Muy bien. Entonces, vemos que esa mudanza está generando tropiezos para la familia. ¿Cómo lo corregimos? Buscamos un día y una hora para que un gatito o un perrito o un conejo ingrese a la casa. Y de esa manera reorientamos las oportunidades de progreso de la familia. Oye, Rubén, es como corregir los errores de engranaje de un reloj, ¿no? Correcto, correcto. Aunque ahora todo es digital, no sé cómo lo hacemos. Pues. Oye, Rubén, ¿y constituir un negocio, un emprendimiento, también influye la hora, el día, el año? Sí. Definitivamente que sí. Por eso es que decimos que toda juramentación presidencial debería ir acompañada de 1 minuto. O sea, sea juramentación presidencial, de un negocio, de un país. Entonces, el 17 de febrero hubo un eclipse de sol. Y las personas que inauguraron negocios, emprendieron XX situaciones días antes del eclipse, van a tener problemas en la conducción de ese negocio. Pero si las personas esperaron que pase el eclipse, que fue el 17, y a partir del 18 emprendieron actividades, les va a ir muy bien. El 12 de agosto del año 2026 se va a presentar otro eclipse de sol. Entonces la pregunta es, ¿emprendo mi negocio o espero? Entonces le diría yo, espera que pase el eclipse para que inicies tu negocio. Pero ¿cuál es el negocio del presidente de la República del Perú o de un país? Bueno, conducir. Ok, pero va a juramentar en el caso del Perú el 28 de julio. Y un eclipse ejerce influencia ya 3 meses antes. Entonces, si juramenta el 28 de julio, el 12 de agosto hay un eclipse. Nada más 15 días antes. Y eso va a ser catastrófico para la conducción del país. Y eso, si me permiten, es lo que le sugerimos al ingeniero Fujimori en el año 2000. Usted, para ganar la presidencia, usted no debería ser presidente. Debería irse como vicepresidente. Porque van a sacar al presidente. Y entonces el vicepresidente va a subir. Bueno, ya, perfecto. Llamaron al señor Tudela, que es del signo de Cáncer. Porque en el año 2000, quien ganaba la elección, o se ganaba la elección, era por el signo de Cáncer. Pero, bueno, entonces, el día 30, 2 días después de la juramentación, iba a haber un eclipse de sol. Entonces se le dijo al presidente, usted debe juramentar a las 10 de la mañana y minutos. No debe juramentar ni a las 11 ni más adelante. Porque si juramenta a las 11 o por ahí cerca, tengo los datos en una publicación que le acerqué, usted no va a terminar su mandato. El presidente intentó, me consta que él intentó, pero la ceremonia del Te Deum y otras cosas más no le permitieron. Pero juramentó antes de las 11 de la mañana. Me pareció que fue 10:57 que juramentó. Pero no era suficiente. Entonces el eclipse lo devoró al presidente. Y tenés que juramentar en el minuto que se dijo, ¿para qué? Para que el eclipse devore en todo caso a los asesores y no al presidente. Claro. Y no fue así, no se pudo. Entonces, en esta próxima juramentación presidencial, si se juramenta el 28 de julio, bueno, pues alistemos al vicepresidente, ¿no? Oye, Rubén, o sea, ya se juramenta el 28. Tenemos la influencia de Plutón. Tenemos la influencia de un eclipse solar. Vamos a tener un presidente de Temu. O sea, lo van a sacar en cualquier momento. Va a ser muy difícil para el Perú. Pero ya son los últimos 5 años de la trayectoria de caída del Perú. A partir del año 2029 deberíamos nosotros ver como esas películas terroríficas que al final siempre sale una plantita floreciendo. Como el Rey León. Algo así. Entonces, para el 2030, el Perú va a resurgir nuevamente. Pero siempre y cuando no repita lo que pasó el Perú después de la Guerra del Pacífico. ¿Qué pasó con la Guerra del Pacífico? No vamos a narrar esos pasajes.
por ahora, salvo que me lo pidan. Entonces, el Perú estaba renovando su ciclo de prosperidad al final de la Guerra del Pacífico. Pero tal fue su trauma, al perder la Guerra del Pacífico, que no se sintonizó con el progreso. Y el Perú le demoró salir adelante. Lo mismo digo, para el 2030 el Perú vuelve a surgir, porque cada 30 años se renuevan los progresos de los países. O sea, son ciclos, es pendular también. Exactamente, y se renuevan cada 29 y medio, cada 30 años. Entonces comenzó por el año 2000, 2001 una renovación del ciclo de prosperidad. Por eso es que se cerraba el ciclo del señor Fujimori en el 2000. Eso no se vio. Pero, en fin, entonces empezaba un ciclo de progreso que se extendió hasta el año 2014. Y entre el 2014 y el 2017 se mantenía uno en alza con subidas y bajadas. Y ya para el diciembre de 2017 el Perú entraba en el declive. Claro. Y el declive se mantiene hasta el 2029. El asunto es que en el año 2028 hay un eclipse de sol. Y los eclipses de sol enfrentan a las personas, si es que no se sabe manejar esa situación. Oye, Rubén, tú has conversado con muchas personas del mundo de la farándula, artistas, políticos. He conversado con algunas personas del mundo político, pero no de la farándula. Okay. Solamente a los de Hollywood. Nada de Hollywood. No de Chollywood. Okay. Pero no he visto a Bad Bunny, no lo he visto. Pero veo que eres hincha de Bad Bunny. No, su eclipse nada más. Lo estudio. ¿Cuál es la recomendación más recurrente? En las consultas. Sí. ¿Cómo me va en mi economía? ¿Cómo me va en el amor? Y al final siempre le digo, bueno, vamos a conversar sobre 3 cosas que son muy triviales. Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Pero eso es todo. Si no tienes amor, si no tienes salud, no tienes dinero, no tienes nada. Yo llegué a esa conclusión después de 50 años. Salud, dinero y amor. Bueno, no importa el orden que le presentes. Pero eso es. ¿Qué candidatos a la presidencia te consultan? Señalé en su oportunidad que el presidente García no volvería a ser presidente del Perú a menos que tuviera otro hijo. Y le nació su hijo, Danton, Federico Danton, quien le dio la presidencia al padre, pero es que este niño nació para ser presidente y le presta esa energía a su papá y lo hizo presidente en el segundo gobierno. ¿Cómo es eso de prestar energía? Nace una persona en un momento determinado y como la criatura tiene que desarrollar sus actividades y no puede porque es bebito, pues es una criaturita, entonces hay una transferencia temporal de energía. De la criatura al padre. Y entonces el padre absorbe esa energía y se convierte pues en un conductor. Cuando nace Kenji, nació para ser el presidente. Perdonen, pero el único de la familia Fujimori, con todo respeto, que puede hacer un gran cambio en el Perú, es Kenji, y no porque esté conversando con Kenji. Rubén, o sea, la partida de un ser querido, de un padre, una madre, es el cierre de un ciclo, se da un intercambio energético. Claro. Por eso es que en las elecciones de los papas... No toda partida es mala. No, definitivamente es muy buena. Porque son cierre de etapas. Y vuelves a encarnar. Y sigues progresando, sigues evolucionando. En el horóscopo que estuvimos mirando, de Kenji, ahí hay varios planetas que están con una letra R. Esa es mi carta natal. Sí, la de nacimiento, la saqué de la producción. Y entonces, ¿qué resulta? Si la puedo ver ahí, tiene varias letras R. ¿Y esas R qué significan? Repetición. Por ejemplo, Kenji nació en un momento en que su ascendente es Acuario. Momentito. Va donde un astrólogo le dice, no, Rubén se equivocó. No es de Acuario, es de Piscis. Pero es ascendente Acuario y ascendente Piscis, los dos. Porque ahí estamos hablando de 2 ruedas, que es como se debe leer un horóscopo. Y si uno va donde va donde un astrólogo o una astróloga y solamente le hablan de una rueda, le están contando, como digo, la mitad de la historia. Solamente le están hablando de lo que es su pecho y no le muestran la espalda. Muy bien, entonces, una persona que tiene ascendente Piscis y se ve que su planeta Neptuno está en la casa 10, es una persona que la considero como un corcho, el corcho de champán,
que lo hunden y sale a flote. Tú podrás recibir presiones tremendas, te puede pasar un tren por encima y tú te recuperas. Te ponen 100 kilos de plomo, te hunden en el agua y sales a flote. ¿Por qué? Porque el planeta que controla el ascendente, y el ascendente habla de la persona, es Neptuno, está en la casa 10. Muy bien. Pero la casa 10 es la imagen que uno da al público. Y cuando Neptuno está ahí, uno tiene que ser muy claro con su imagen. Entonces, la persona que tiene Neptuno en la casa 10 está transmitiendo una imagen que no es. Pero ahí hay una letra R. Urano es un planeta que controla también el ascendente. Y Urano acerca a las personas a través de la tecnología, tener contacto con el mundo. Y ahí está muy bien, pero tiene una R. Y seguimos buscando Rs y encontramos entonces que nuestro amigo Kenji ha venido a este planeta Tierra para reconstruirse, para reconstruir, reacomodar, rehacer, retomar, rehabilitar. Y todos los prefijos R que se le puedan poner. Pero en la casa número 1 hay un triangulito. Y ese triangulito es Ícaro. Ícaro es el significado, el hombre que vuela hacia el sol y se derrite. O sea, es una vida de sacrificio. Ícaro es el personaje que se envaneció, no le hizo caso al padre y por eso se derrumbó. Uy, caray. Dije algo que tu papá te dijo. Y si tú no lo haces, te derrumbas. Y al derrumbarte tú, hace que las personas pierdan sus oportunidades. Muy bien. Pero cuando nació nuestro amigo Kenji, ese Ícaro tiene un buen contacto con el sol. Entonces se supone que si tú vuelas hacia el sol y te conviertes en el sol, no te vas a derretir. Pero ese Ícaro está en mal contacto con Neptuno. Y eso sí trae una caída de imagen, que hay que reconstruirla. Pero ese Ícaro a la vez tiene un mal contacto con Saturno en la casa 7. Entonces, si no se lleva un buen matrimonio, todo el mundo va a hablar de ese matrimonio y va a ser un escándalo. Claro. Hay que manejar bien la relación conyugal. Pero, entonces, ¿qué resulta? De que en el momento que nace nuestro amigo Kenji, al costadito, en el lado izquierdo, hay un cuerpecito que se llama Ceres. ¿A la izquierda? Sí, a la izquierda, color moradito. Y ese símbolo es el símbolo del anti-envejecimiento. Pasan los años, que Kenji tiene 60 años, no, pues usted tiene 40. Porque ese símbolo hace que las personas no envejezcan. Y ese símbolo se utiliza para tratamientos de anti-envejecimiento, buscando el mejor momento del día en que Ceres aparece para que uno haga un tratamiento y le dure más tiempo, aunque no es negocio, ¿no? Porque el tratamiento dura, el efecto dura. Pero Ceres señala a una persona que siempre es joven. El problema es que a veces es demasiado joven y no lo consideran, lo toman como un niño. Mi gente linda, quiero aprovechar y contarte así la ultimita. Si te sale una tetita, Plutón rondando ahí por aquí, que se llama ginecomastia, ¿a dónde tienes que acudir? Al mejor médico, donde el doctor Yuri Arroyo. Miren, el doctor Yuri Arroyo ha traído la mejor tecnología láser para sacarte la ginecomastia en un 2x3. Así, 2 huequitos, tin, y te vas a tu casa. El doctor Yuri Arroyo. Dile que vas de parte mía, de Tampoco Tan Podcast. En la parte anatómica, Plutón y Escorpio tienen influencia sobre la zona genitourinaria. Y el signo de Cáncer, como la luna, tienen influencia sobre las glándulas mamarias. La luna tiene una influencia sobre las glándulas mamarias y también sobre el estómago. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Y Plutón y Escorpio sobre los genitales. Y cuando nace una persona, y por el momento de su nacimiento, el signo de Escorpio aparece en la zona número 6 del horóscopo, entonces la persona está expuesta a tener problemas en la zona genital. Pero si nace una persona y es el signo del Toro el que aparece en la casa número 6 del horóscopo,
la persona tendrá problemas en la garganta, en la nuca, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a la anatomía. Por la hora de nacimiento. Pero por el día de nacimiento, también las personas se pueden enfermar. Eso es lo que yo denomino el chamusqueo anatómico. Entonces, una persona que nace el 19 de mayo es de Tauro. Tauro, como todos los signos, está dividido en 3 partes. Los primeros 10 grados corresponden al mismo signo, Tauro. Los segundos 10 grados corresponden al signo de la misma trilogía, que en este caso es Virgo. Y los terceros 10 grados corresponden al último signo de la trilogía, que en este caso es Capricornio. Entonces, una persona que nace el 19 de mayo, es de Tauro, podríamos pensar que sufre la garganta, pero no. Su problema principal son las rodillas. Las rodillas. Entonces, digo, nuestro amigo Kenji es frágil de las rodillas. Sí, hace un par de años me volaron el ligamento cruzado. ¿Cómo es eso? Haciendo artes marciales, me hicieron una llave y se me rompió el ligamento cruzado de la rodilla. La terapia física fue, pero así, recontra dolorosa, ¿no? Entonces, es full fortalecimiento muscular, gracias a Dios. Está ok. Está ok como cañón. Claro, claro. Y aprovecho que si Plutón, la Luna, ronda por aquí, por acá, y tienes un problema médico, ¿a dónde tienes que acudir para que te den el apoyo y el financiamiento? Kiwi. Kiwi, mi brother, va a estar contigo, acompañándote en ese problema de salud, en ese problema médico. ¿Cómo? Dándote el financiamiento. O sea, los tauros sufrimos de las rodillas. Solamente el Tauro que nace en los últimos días del signo de Tauro. Porque hay Tauros que nacen... A ver, el símbolo de Mi Tauro... mamá era Tauro, pero de abril. Pero tu mamá es del signo de Tauro, pero nació en abril. Abril, Ya, 26. ok. Entonces, desde el 21 de abril hasta el 21 de mayo o 20 de mayo es Tauro. Y del 21 de abril más 10 días es, digamos, el 30 de abril o primero... Y es Géminis. Ya, ok. Entonces, una persona que nace el 25 de abril, ella sí tiene problemas en la garganta. Mi mamá sufría la garganta. Pero una persona que nace, por ejemplo, el 5 de mayo y es de Tauro, sufre de los intestinos y no del cuello, no de la garganta. Lo que estamos señalando es que los signos del zodiaco, divididos en partes, nos van dando información sobre la anatomía, sobre las dolencias. Oye, Rubén, pucha, tengo un montón de cosas así en la casa por preguntarte. Con mucho gusto. Vamos a tener que me parece tan estirar el interesante programa. todo. Sí, es para hacer 3 programas. Cuando tú dices que el hijo menor presta energía, de ahí regresa, ¿eso tiene algo que ver con la libertad de mi papá? ¿Con el indulto? Sí. En las declaraciones que hice, ¿cierto? Sí. Varios años atrás, que comparé la caída de Napoleón con la caída del ingeniero Fujimori. Sí, porque cuando Marte se acerca a la Tierra, las personas aparecen líderes. Y hay 3 momentos de los acercamientos de Marte a la Tierra. Marte se acerca a la Tierra, incursiona a la órbita de la Tierra cada 2 años. Hace pequeñas incursiones y grandes incursiones hacia la Tierra cada 15 años, 16 años. Esa es un poco la norma. Okay. Entonces, cuando Marte se está acercando a la Tierra y aparece una persona como líder, pero pone en marcha una acción antes de que el planeta termine de acercarse a la Tierra y alejarse, se entrampa. Y eso es lo que ocurrió a tu papá. Si él se hubiera esperado en Chile o en Japón y no hubiera llegado a Chile tan pronto y no venía a Perú, se escapaba de esa influencia de Marte y no era detenido. Claro. Pero con respecto al indulto humanitario del presidente Kuczynski. Bueno, lo único que puedo decir es que lo declaré. El que tenía la fuerza para sacar al padre de la prisión o evitar una serie de problemas era el hijo Kenji Fujimori. O sea, ese es el flujo de energía
de parte del hijo hacia el padre, por ser el último. Pero aquí puede haber un contrasentido, porque el hijo nació de noche y era mejor que nazca de día. En todo caso, hubiera fallado si es que el hijo no estaba amparado por un eclipse que cruzó el Perú. Si nacía el hijo, no había un eclipse que cruzara el Perú, yo le hubiera dicho al hijo, a Kenji, mira, como tú has nacido a la 1 de la madrugada, ¿qué tal si te vas una temporada a Singapur? Porque ahí en Singapur es mediodía y tu papá sale libre. Claro. Entonces, ¿el hijo puede cambiar el destino del padre? Sí, el último hijo. Pero en algunas ocasiones hay que reubicar al hijo. Y en este caso, si nace de noche, mediodía, ¿dónde es? En el Asia. En Asia. Váyase al Asia. Ubíquese ahí un mes. O sea, cualquier parte de Asia. Bueno, hay que calcular el lugar exacto. Puede ser Tailandia, puede ser Camboya, puede ser Vietnam, puede ser Singapur, puede ser Malasia, hay que calcularlo. Claro. Entonces, en estos momentos, ya el señor Fujimori no está, pero está el hijo. No sé si tienes hijos en realidad, desconozco, pero... Una hija de mi esposa, yo le creo de chiquitita. Es genial. Sí. Entonces, es importante conocer la fecha en que nace esa criaturita, pero ya no importa la hora, porque la hora de nacimiento de un niño habla del padre biológico. Y tenemos que ver en el horóscopo de la criatura la posición del planeta Júpiter, que es el protector. Y entonces, donde está ese planeta Júpiter, nos dice cuál va a ser el futuro del padre. Tenemos que mirar ese horóscopo. Entonces, en realidad, esa criaturita va a decir si el papá le va bien en los negocios o no le va bien en los negocios. Y si no le va bien, entonces la salida, ¿cuál es? Hay que hacer las correcciones ahí. Adoptar la mascota, buscar el día y la hora para hacerlo. Cuando el presidente Barack Obama juramentó, el 20 de noviembre, en noviembre son las elecciones en Estados Unidos, y 20 de enero la juramentación presidencial. Entonces juramenta el presidente Barack Obama a las 12:05 porque se alcanzó una propuesta de que juramente a las 12:05, porque si juramentaba antes, iban a haber unos eclipses de sol, ¿sí? En Estados Unidos cambian al mediodía, pero si juramentaba al mediodía, iba a venir un eclipse de sol al año siguiente de su gobierno, que posiblemente le iba a hacer trizas. Entonces, él juramenta a las 12:05, muy voceado, está en internet, algo especial, pero hubo un error técnico en la juramentación, no de parte de él, sino de quien le tomó el juramento. Entonces, tuvo él que juramentar nuevamente al día siguiente y de noche. Y eso no era bueno para él, para la conducción. Él había recibido, digamos, el gobierno o el país en situación muy calamitosa, ¿no? Con, digamos, el gobierno de Bush. Pero en general se generó todo ese problema años atrás con el presidente Clinton. En fin, pero ya, es otra historia. El tema es de que él, para salir de esa situación, inteligentemente llevó una mascota. Adoptó una mascota. En un momento en que el Sol y Júpiter tenían una buena posición, el Sol es el presidente y Júpiter es el éxito. Se juntan y el presidente tiene éxito. Y dije, va a ser reelegido. No, va a ser reelegido. Fue reelegido. Solo por adoptar una mascota hizo la corrección. Así es. Así es. Ya saben, mi gente, no compren perritos, adopten. ¿Cuántos perritos están esperando recibir un hogar? Que les den cariño, amor. Pero hay que buscar el día y la hora para que ingrese el animalito a la casa. Puede ser gatito, puede ser perrito. Uno dice pececitos, conejitos, sí, pero uno tiene que interactuar con el animalito. Yo voy a abrazar a mi gatito, mi perrito, pero no puedo abrazar a un pececito. ¿Los peces no dicen que son malagüeros? Dicen, pero bueno, vamos a pensar que es correcto eso porque ya estamos dentro de la era del Aquarius. Y ya los peces son de otro tiempo. Pero en realidad, por lo que tú te caes, por eso te levantas, es la ley. Algunas personas llevan peces a su casa y pierden su trabajo, pierden su negocio, pierden el amor. Entonces les digo, lleven nuevamente pesos, pero en el día y la hora, que le calculemos para que todo se restablezca. Yo tenía, cuando era chibolo, tenía mi pecera, Rubén. ¿Ya? Y mi mamá se desesperaba. Decía,
todo el día parada así, mirando la pecera, dándole a comer a mis pescaditos. Tenía guramis, chiclosomas. Y mi mamá me decía que los peces traen mala energía. Por eso te preguntaba eso. Por eso digo, hay quienes piensan eso y lo estoy aceptando ahora porque estamos en un tiempo distinto, ya no el tiempo de los peces, con todo respeto por el Maestro Jesús que hablaba de los peces, pero ahora hablamos del hombre, hablamos del acuario, hablamos de otras cosas. Pero no es que sean cosas negativas. Todo pasa por buscar siempre un día y una hora. El Eclesiastés en el capítulo 3 dice, todo aquello que hacemos bajo el sol, o sea, en la tierra, tiene su tiempo, tiene su medida. Existe un tiempo para esto, un tiempo para lo otro. Los tiempos del Señor son perfectos. Y si tú conoces esos tiempos, entonces estás alineado con el universo y te va bien. Y si quieres estar alineado con tu estómago, ¿sabes a dónde tienes que ir? ¡A Trama! Yo siempre recomiendo que, mire, vayan a Trama y pidan el osobuco con puré o el lomo saltado. Pucha, así contundente como soldado. Como decía mi papá, Cerro San Cristóbal. Oye, Rubén, ¿qué predicciones le ves al Perú de lo que queda del 2026? Bueno, estamos comenzando. ¿Se van a resolver los problemas? No sé, inseguridad, va a mejorar, va a haber tranquilidad en la calle. Se va a profundizar cada mes, cada año que pasemos, hasta el 2029, que es el desplome total, y a partir del 2030 el Perú nuevamente surge. Entonces aún nos quedan 4 años complicadísimos. Entonces, ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer el presidente? ¿Qué tienen que hacer los peruanos? Los peruanos lo que tienen que hacer es decirle, señor presidente, no juramente el 28 de julio, juramente el 15 de julio, por favor. El 15 de julio. Así es, el 15 de julio. Y eso va a traer abundancia y estabilidad. Correcto. Abundancia a los peruanos. Por supuesto. Al 100% lo que está diciendo Kenji. ¿Por qué? Porque estamos sacando al Perú de una ruta, la estamos llevando a otra. Y al irse a otra, indudablemente, ¿quiénes van a ser los nuevos ricos en el Perú? El Perú, desde que juramenta a sus presidentes los 28 de julio al mediodía, pone en la línea de la vanguardia a la gente que es de Leo. Por eso los peruanos que son del signo de Leo son personas exitosas. También son los de Cáncer y los de Virgo. Pero ahora, si juramenta en julio, que es Cáncer, entonces, ¿quiénes son los abanderados, los que tienen más oportunidad de progreso? Lógicamente que los de Cáncer. Géminis y Leo. Eso es en cuanto, digamos, a las mejores oportunidades. Pero, como dije al comienzo, Plutón es un planeta que, desde la constelación de Capricornio, está actuando sobre el Perú. Y seguramente que algunas personas que nos están viendo aquí van a decir, no, Rubén está equivocado, no está en Capricornio, está en Acuario. El tema es que desde el punto de vista astronómico, Plutón está pasando por la constelación de Capricornio y desde ahí lanza su energía hacia Acuario. Acuario es un signo opuesto al Leo. El Perú es del Leo y Plutón es el símbolo de la destrucción. Se destruye el poder. Por lo tanto, decimos, qué bonito si es que se enfoca debidamente esto para que nazca la Segunda República del Perú. Y acabemos de una vez con la Primera República. Entonces tendríamos un país, como bien lo he señalado, con bienestar para todos, exitoso para todos. Seguramente que tendremos 20, 30 Julio Velardes en todos los ministerios. Pero al Perú le va a ir muy bien. Pero si no juramente en julio 15, vamos a tener muchos problemas. Ya saben, a toda mi comunidad Tampoco Tan Podcast, escriban ahí, presionen para que la juramentación sea el 15 de julio. Como dice mi amigo Joe Gusukuma, comparte, haz tu parte. Qué buena. Es un brillante hombre. Comparte, haz tu parte. Se la estamos cediendo al amigo Kenji. Oye, Rubén, me he quedado pero así fascinado con todo lo que me estás contando.
¿Y hemos analizado mi carta natal o todavía? Todavía, creo. La podemos poner con mucho gusto. ¿Buscas dónde invertir? Grupo TIC tiene excelentes propuestas para ti en Lima Top y en Lima Moderna. Conoce sus excelentes departamentos en Surco, Barranco, Miraflores y en Estados Unidos con Edge House, Miami. Además, trae para ti en lanzamiento Prado Harmony en San Isidro con loft de 1, 2 y 3 ambientes. Grupo TIC, 22 años construyendo futuros para ti. Es un cuadro, bueno, es la doble rueda. Ya está mi carta natal. Señalamos que naciste bajo el signo de Tauro. Las personas que son de Tauro, y se puede ver en cualquier revista, son personas perseverantes, tenaces y constantes. Eso dicen del Tauro, ¿no? Que es terco, obstinado. Perseverante. Ya la esposa de repente dice que eres terco, ¿no? Yo no entro por ahí. Bueno, pero el planeta Neptuno es el que gobierna tu vida. Y Neptuno simboliza... O sea, bajo mi carta astral... En la carta astral, en el sector número ¿Neptuno 10... es mi regente? Sí, es tu regente. El regente de tu conducta, tu manera de ser. Piscis. Y eso señala que tú eres una persona muy intuitiva, psíquica. Sabes por dónde pueden ir las cosas. Tienes olfato. Yo pensé que era Venus mi regente. Bueno, vamos a ponerle que también es corregente ya. Ok. Para ser amorosos en este momento. Okay. Pero básicamente es Neptuno. Neptuno. Pero Neptuno está en el sector número 10, en la parte más elevada del horóscopo. Y como dije, ese es el símbolo del que da una imagen que no es. Usted está dando una imagen que no es la que tiene que dar. La imagen de un hombre muy quieto, muy tranquilo, por muchas decepciones, por lo que sea. Pero eso hay que remontarlo. Muy bien. Pero, ¿qué resulta? Que en este momento Neptuno ha ingresado al signo de Aries. Neptuno es un planeta que le da una vuelta al Sol en 166 años aproximadamente. 166. Y está dándole una vuelta al zodiaco en 166 años también. Y está 14 años por cada signo. Hace poquitos días, estamos nosotros ahora, febrero 2026, Neptuno ingresó a Aries. Y va a estar recorriendo Aries por 14 años. Y Neptuno es el planeta del misterio. Es el planeta de las cosas ocultas. Es el planeta que se conecta con los peces. Los peces comen plástico. Nosotros comemos peces con plástico. Y entonces vamos a tener problemas en la cabeza. Nuevas enfermedades misteriosas por ese Neptuno pasando por Aries. Dentro de 14 años, Neptuno va a pasar por Tauro. Y cuando pase por Tauro, ¿qué va a pasar? Ese paso de Neptuno por Tauro va a coincidir con el gran acercamiento de Neptuno a la Tierra, que ocurre cada 166 años. Y cuando eso sucede, la mente se duerme. Nos dormimos, nos amodorramos. Entonces, eso hay que evitarlo. Tenemos solamente 14 años para que cuando llegue el 2040 no nos durmamos caminando, que será terrible. Eso es un peligro tremendo que vemos venir para el mundo entero. Entonces, ¿quién podría, por lo menos a algunas personas, evitar que caigan en ese sueño profundo? Uno que está influenciado por Neptuno, que es Kenji. Entonces, en estos programas, por lo menos habrá que dar 15 minutos de lecturas, que la mente esté despierta. Apartarlos del TikTok, apartarlos del Facebook, apartarlos de muchas cosas. Porque está probado y comprobado que el TikTok lo que hace es dormirnos. Nos vuelve adictos. Nos vuelve adictos. Y entonces la mente no va a funcionar para el 2040. Y si no funciona para el 2040, los vivos nos van a asaltar, nos van a esclavizar. Pero tenemos la esperanza, gracias a Dios, gracias al universo, que si Neptuno nos envía al sueño en el 2040, en el 2050 va a haber una gran revolución mundial. Y los seres humanos se van a ir contra la inteligencia artificial, contra el TikTok si es que existe y contra todo aquello que está esclavizando al hombre. 2050. Que es cuando el planeta Urano se acerque a la Tierra. Y cuando nació mi amigo Kenji, está influenciado tanto por Neptuno como por Urano, porque tiene su ascendente en Piscis y Acuario. Y esos dos planetas, como están con R, están señalando que tiene que hacer trabajos de reconstrucción. Primero reconstruirse
para luego reconstruir la sociedad. Oye, Rubén, yo te creo porque cuando yo te escuché hablar en el 2009, 2008 con mi papá, lo que tú le dijiste han sucedido tantas cosas que sí. Tienes ese poder. Rubén, ya para finalizar, las recomendaciones que le das a la población, al ciudadano de a pie, a los comerciantes de gamarra, a todas las personas que nos ven, al público en general. Yo les diría, muchas gracias, les diría que es importante el egregor, que todos pensemos, proyectemos ideas, pensamientos, para que el próximo presidente, hombre o mujer, juramente el 15 de julio, si queremos tener un país que realmente no se hunda o no termine de hundirse. Uh-huh. Eso es lo que les recomendaría a todos los peruanos. Oye, Rubén, ¿qué podcast, qué conversación para más interesante? Ha sido todo un lujo tenerte en Tan Poco Tan Podcast y que hayas compartido toda tu sabiduría, todo ese conocimiento, ese bagaje. Qué increíble. Tenemos para hacer 4 episodios. Te agradezco profundamente esta invitación y te tomo la palabra. Entonces, para otra oportunidad, cuando regrese al Perú, podríamos hacer el capítulo 2. Y yo la verdad me quedo sorprendido por todo lo que le dijiste ese día a mi papá y cómo todo fue encajando de una forma cronológica. Y a veces me pregunto qué hubiera pasado, ¿no? ¿Qué hubiera si se hubieran hecho esas pequeñas correcciones de tiempo, de timing? Es la pregunta que me hago. ¿Qué va a pasar en el Perú si don Kenji Fujimori no toma la conducción del país? Más allá de las críticas, porque eso siempre va a existir, más allá de las bajezas, no. Usted ha nacido con un compromiso, una misión, transformar el Perú. Claro que sería la primera vez en la historia que habría una transformación sin guerra. Gracias, Rubén. Yo tengo mi eclipse de nacimiento, perdóname, sé que ya estamos fuera de la hora. Cuando nací, mi eclipse pasa por Sudán. Por Sudán. Por Sudán. Hasta ahora no puedo ir a Sudán. Estoy esperando que terminen las guerras civiles que hay en Sudán, ¿de acuerdo? Pero, digamos, un eclipse, el mío, también es el mismo eclipse del que es el presidente ahora de Sudán del Sur, Salvador Kiir. Ese señor nació con su eclipse que pasa por Sudán y lo mantiene en guerra civil a ese país. O sea, sería la primera vez en la historia de ver a un hombre que tiene un eclipse de nacimiento que pasa por su país y no lo pone en guerra. Los eclipses, la zona oscura, son tremendamente importantes para los negocios. Mi eclipse pasa por Sudán. Voy a esperar que pase la guerra civil. Voy allá y pongo mi planta embotelladora de agua y me va a ir muy bien, porque mi eclipse pasa por allá y señala que yo tengo que hacer negocios. Oye, Rubén, yo ahora que te estaba viendo y tú me dices de Asia, mi papá antes de morir me decía, tienes que ir a Vietnam. Me decía todo el proceso económico de crecimiento que ha pasado China y diferentes países del Asia, los tigres del Asia, lo está pasando Vietnam. Así es. Eso tiene que ver con lo que tú me dices, ¿no? Así es. Y uno de los personajes, indudablemente demonizados tremendamente en Occidente, es Ho Chi Minh. Cuando nació Winston Churchill, me estoy extendiendo. Dale. Tú me dirás si corto o no. Dale, Rubén. Cuando nació Winston Churchill, su eclipse de nacimiento de Winston Churchill cruza Vietnam. Él es un inglés. Pero en la Segunda Guerra Mundial, él dijo, tenemos que dividir Vietnam por el paralelo 17. Vietnam del Norte, que lo cogen los chinos, Vietnam del Sur, para los ingleses y los franceses. ¿Y por qué es que el señor Winston Churchill dijo eso? Porque su eclipse justamente pasa por el paralelo 17 de Vietnam. Entonces, un eclipse de nacimiento trae ese tipo de influencias, producen cambios tremendos. Mi papá tenía una fijación por Vietnam, siempre me decía eso. Bueno, entonces hay que ir a Ho Chi Minh, o hay que ir a Hanoi, o qué sé yo. Increíble. Rubén,
tenemos unos presentes para ti con mucho cariño. A ver. ¿El momento de ponerme de pie? Sí, por favor. Esto aquí, vaya. Rubén, Ajá. Aquí estoy. es una caricatura. Uy, ¿verdad, no? Oye, ¿cómo hacía? Para que veas el misterio. Increíble, ¿ah? Locazo. No son coincidencias. Gracias, Kenji. Rubén, Muchas gracias. Y ese es un puñete. puñete. Acá una tacita, Ajá. como la tacita de acá, de la producción. O como la de aquí. Ajá. También con todo el cariño. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y este es un recuerdo. Hay gente que no toma, pero lo tiene así como adorno. Vale, vale. Es un pisquito. Ahí está mi jefe. Tu jefe. Así es. Y esta es una pintura que hizo mi papá en el penal. Ah. En la laguna de Yanganuco. Bueno, puedo decir que nunca escuché a tu papá tocar la batería, porque él tenía su cuartito ahí de... Ah, sí, ¿te acuerdas? Que estuvo aprendiendo a tocar guitarra y batería. Bueno, tenía que ocuparse. Sí. Con todo el cariño. Ok, muchísimas gracias. En la bodega del Chino encuentras todo. A ver. Vamos a ver. Nuevamente por aquí. Nuevamente por aquí. Ok. Rubén, Muchísimas gracias. pucha, qué honor y qué alegría que estés aquí en el estudio, en la casa, con toda la comunidad de Tampoco Tan Podcast. Y algo que he aprendido es que las predicciones no es para ser fatalistas, sino para hacer las correcciones Correcto. y el cambio Correcto. de nuestro rumbo de vida. Así es, así es. Pucha, Esa es qué la honor. gran diferencia entre la astrología y la cosmobiología. Uno nunca deja aprender. Muchísimas Gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Mi gente linda de Tampoco Tan Podcast, a toda mi comunidad que se conectan desde diferentes partes del Perú, diferentes partes del mundo. Gracias totales y nos vemos el miércoles en Detrás del Éxito y el viernes en Kenji TV. ¡Ay, ay, ay! ¡Chau! Muévelo como quieras. Conéctate sí, conéctate ya con el poder.